Así es, hasta las piedras cambian su forma de parecer. Mire, hoy, hoy fue una conferencia de prensa mañanera muy interesante porque con pruebas, con los pelos de la burra en la mano, como decimos aquí en Sin Censura, se evidencia, se exhibe esta porquería que existe en Chihuahua, una porquería de intereses económicos, políticos, de intereses creados, vamos, ¿no? Por panistas, por priistas, y según el gobierno federal, también criminales. Hoy el presidente López Obrador comienza su mañanera hablando sobre el agua, sobre este conflicto del agua, y las diferencias que tienen con el gobierno de Chihuahua, con tal, dice, de informar a la gente y que no se dé pie a la manipulación. Aseguró que este es posiblemente el mejor acuerdo que hemos logrado los mexicanos. El acuerdo de 1944 con los Estados Unidos, pues no nos afecta. México recibe más agua de la que da. Esto lo confirma el mismo Roberto Velasco, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muestra el acuerdo que existe desde hace muchísimos años, este acuerdo de 1944 que tomó 15 años en negociarse con el presidente Lázaro Cárdenas, imagínese usted, ¿no? Y en el que México obtiene 4 veces más agua de la que da. Roberto Velasco da la cifra exacta. 1.850 millones de agua obtiene México, mientras que otorga 431 millones de metros cúbicos nosotros. Es decir, Estados Unidos nos da 1.850 millones de agua a los mexicanos y México otorga 431 contra 31 millones de metros cúbicos, una cuarta parte, ¿no? Y esto pues no había sido cuestionado antes. Por su parte, la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, habló de estos ríos tributarios y presas asociadas al tratado con Estados Unidos y que el gobernador de Chihuahua pues se niega a cumplir. Comentó que son los 6 ríos, son 6 ríos los que tienen que aportar este tratado, los que tienen que aportar agua a este tratado, y Chihuahua solamente aporta con uno, con el más caudaloso, pero con uno, con el río Conchos. El resto de los estados, dice Blanca Jiménez, ya cumplió, hasta de más, pero en el caso de Chihuahua no quieren cumplir. Y entonces viene la parte penal, por decirlo así, ¿no? Las acusaciones que son incluso penales, las investigaciones, las carpetas de investigación. Hemos tenido a un subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, muy activo en este caso, y qué bueno, porque para eso son funcionarios, para eso son servidores públicos, tienen que, vamos, desquitar su función, en definitiva, en lugar de tenerlos ahí dando conferencias de vez en cuando, como los de la Fiscalía General, y no dando cuentas claras. Pues necesitamos que nuestras autoridades estén con el dedo en el renglón, y eso lo ha hecho Ricardo Mejía en este conflicto del agua. Hace muy, muy fuertes declaraciones y le voy a pedir que preste mucha atención porque son situaciones extremadamente fuertes que vinculan no solamente a estos priistas y panistas, sino al mismo gobernador y a criminales, a criminales. De hecho, le voy a pasar a don David el Grande la foto para que no se nos vaya a ir por ahí, una foto que muestra a Mejía en la conferencia de prensa mañanera en la que sale Javier Corral junto con pues los exgobernadores de Chihuahua y un criminal, un señor que está detenido por un asesinato, imagínese usted. Entonces, bueno, ahí le va. Esto es muy importante que pongamos atención. Ricardo Mejía dice que en efecto el agua es un tema de seguridad nacional, que las presas son instalaciones estratégicas de seguridad y por lo tanto las presas tendrían que ser instalaciones estratégicas de seguridad y que la salvaguarda de estas presas por parte de la Guardia Nacional está sustentada en la ley. Todavía no me ponga la foto, don David, no se preocupe, hasta ahorita se la vamos a pedir unos momentos más, ¿sale? Esto porque, bueno, todos quieren que se vaya la Guardia Nacional. Esto está sustentado en la ley, según el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Y dice que esto lo sabe el gobernador Javier Corral, puesto que llegaron a un acuerdo con otros gobernadores y el gobierno federal, en el que se compromete la entrega de agua que firmó. De hecho, más adelante en la conferencia mañanera, el mismo Roberto Velasco muestra el documento en el que acuerda él, como director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez acuerda junto con Javier Corral la entrega del agua, el agua que le toca al gobierno de Chihuahua. Y
Semanas después, dice Roberto Velasco, Javier Corral pues simplemente no cumplió, ¿no? Semanas después, Javier Corral desconoció el acuerdo, pero está su firma, ¿eh? Ahí está su firma. Esto es lo importante. Está la firma de Javier Corral reconociendo el acuerdo y comprometiéndose a entregar la parte que le corresponde de esa agua. ¿Por qué le digo que es importante esto? Mire, muchos podrían pensar, pero ¿cómo chingados vamos a estarle dando agua a los gringos? Es que es un acuerdo de intercambio. Quiero insistir con eso. Un acuerdo de intercambio que el mismo presidente López Obrador asegura podría ser el mejor acuerdo que hemos hecho con Estados Unidos porque nos beneficia a nosotros los mexicanos, porque México obtiene 4 veces la cantidad de agua que da. Imagínese usted, eso es lo importante de todo esto. Y porque el mismo Roberto Velasco hace unos momentos acaba de decir que sí, en efecto, si no se cumple con ese acuerdo, existe la amenaza de que Estados Unidos en las entregas siguientes no nos dé esa agua que tanto necesitamos los mexicanos, entonces ya valimos chispas, definitivamente. Por eso es que es importantísimo que lo podamos discutir, que lo podamos plantear de esta forma. El agua y cómo lo están utilizando para la politiquería, cómo es que Javier Corral se está prestando para esto. Yo le decía desde ayer que considero que la carrera de Javier Corral está no solo en declive, sino ya en el basurero de la historia debido a este acto. A pesar de que él pudiera tener o no, algún tipo de trayectoria interesante en la política, trayectoria loable incluso, a su paso por las cámaras, creo que con esto está destrozando su carrera política, para siempre, para siempre. Y la historia no se lo perdonará. La historia no le perdonará que ponga los intereses del pueblo de México y de sus gobernados en Chihuahua por los intereses de su partido. Bueno, Mejía dice que hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que ponen en riesgo este tratado internacional, intereses financieros detrás de la movilización del 9 de septiembre con los nogaleros. Dice, miren, el nogal junto con la alfalfa consume grandes cantidades de agua y hay una familia que es acaparadora del agua, la familia de Tomás Uriona Barrenechea, estos apellidos ya sabe usted, muy finolis, de la alta alcurnia. Ahí le otra vez, es un apellido vasco, pero está bueno como alemán. Uriona lo voy a separar, porque Uriona Barrenechea, así se llama. Tomás Uriona Barrenechea Sánchez, su familia es de esas que acaparan el agua por ser nogaleros, ahí en Chihuahua. Y adivinen a quién está ligada esta familia, adivinen a quién está ligado este señor Tomás Uriona Barrenechea Sánchez. Pues nada más y nada menos que a César Duarte. ¿Cómo la ve desde ahí? A César Duarte. A nada más y nada menos que César Duarte. Y a otros políticos, según comenta Mejía, ¿no?, el subsecretario de Seguridad Pública. Dice, también habla de esta campaña de desinformación bajo la falsa premisa de que los usuarios se van a quedar sin agua, y exhibió a otra familia dedicada a la sobreexplotación y tal, ligada al diputado del PAN, Jesús Valenciano, que se puso a amenazar al gobierno federal y a decir que les iba a pasar exactamente lo mismo de los actos violentos del 9 de septiembre y etcétera, que ha estado muy activo en redes sociales, que es muy cercano a Alberto Rosas, el tumbaburros. Jesús Valenciano dice que esta otra familia es muy cercana a Jesús Valenciano, ¿no? La de la tala de árboles, la de la sobreexplotación, y que son además cebolleros. Fíjese, se avientan cebollas entre ellos mismos, pero bueno. Finalmente puso esta foto que le va a poner don David en pantalla, una foto en la que sale Javier Corral junto con los exgobernadores Reyes Baeza, Fernández Baeza y Carlos Cuevas Abundis. Es el que sale en el circulito. ¿Quién es Carlos Cuevas Abundis? Bueno, pues el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dice que este señor se encuentra detenido por el asesinato de sus 2 escoltas y se ha dedicado, dice Mejía, a la delincuencia organizada y al huachicol, y que de hecho tiene una relación muy cercana de amistad precisamente con el panista Jesús Valenciano. Bueno, una serie de delincuentes, pues, ¿no? De acaparadores de agua,
de intereses económicos. El mismo presidente López Obrador dice, bueno, aquí Ricardo Mejía está convencido en que son más los intereses económicos. Yo creo que todo esto también es político electoral. Ahí nada más faltó que mencionaran a Gustavo Madero y a su sombrero. Ya sabe usted, Gustavo Madero se ha puesto el sombrero últimamente en la Cámara de Senadores, pero yo lo que considero es que no se pone el sombrero, la tejana esta que se pone el sombrero de la hipocresía, porque él quiere ser gobernador. Y creo yo que él sí tiene manchadas las manos de sangre ante la muerte de 2 personas durante los enfrentamientos. No considero que haya sido la Guardia Nacional per se, sino los que lo ocasionaron, los que entregaron los palos, los que tuvieron la movilización con autos que llevaron, el dinero que había detrás de todo esto. Creo que esos son los que tienen las manos manchadas de sangre. Pero no se quedó ahí la conferencia mañanera. Todos, vamos, muchos estábamos con la boca abierta, dijimos, no, pues ya con esto, vámonos de fin de semana, pues con esto para informarle a la gente está fantástico, ¿no? Y evidencian, exhiben a los politiqueros, a los criminales de Chihuahua, ¿no? No, señoras y señores, no se quedó ahí. Oh, no. El presidente López Obrador presentó un análisis de 7 periódicos. En mi opinión faltaba uno, ¿eh? Ahorita lo vamos a platicar. El análisis de 7 periódicos sobre sus contenidos y la actitud de sus columnistas y articulistas. Se trató del periódico El Financiero, El Universal, El Economista, Excelsior, El Heraldo, Milenio y Reforma. 7. Aquí yo creo que para hacerlo imparcial, el presidente debió haber puesto también La Jornada. Hay que ser muy claros y honestos con eso. ¿De qué trató este análisis? Bueno, pues de cuántas notas en estos 7 periódicos se habla de la Cuarta Transformación. ¿Y cuáles de estas notas tienen opiniones negativas, opiniones positivas u opiniones neutrales? El resultado arrojó que 64.2% de las opiniones son sobre la Cuarta Transformación en estos 4 periódicos. 64.2% le dan cobertura a la Cuarta Transformación, pues que eso debería ser buena onda, ¿no? Pero que las opiniones positivas son solamente el 10.6%, mientras que las opiniones neutrales son el 23.1%, y adivine cuántas son las opiniones negativas. Bueno, es una cifra muy acá, ¿no? 63.3%. Así es, 63.3% de opiniones negativas contra 10.6% opiniones positivas. Mire, yo se lo he dicho una y otra vez. El periodismo tiene que estar lo más cercano al pueblo y lo más lejano al poder. No lo decían desde los primeros semestres en la carrera de periodismo. Si a ustedes les dicen que el cuarto poder es el periodismo, están equivocados. Eso no es. Nosotros somos el antipoder y tenemos que cuestionar. No tendría que haber alguna problemática, señoras y señores, que se cuestionara y que se criticara al gobierno de ninguna forma. Pero al hacer este análisis es muy interesante descubrir que en efecto hay una campaña. ¿Por qué? Por estas cifras, simple y sencillamente, cualquier estadista o analista de datos se lo va a decir, ¿no? Si tenemos los medios de comunicación en conjunto, ¿no? Y estos medios impresos en su conjunto hablan, el 64.4% de sus contenidos son sobre la Cuarta Transformación. Y de ese 64.2%, las opiniones son negativas en su 66.3%, pues creo que es clara y evidente una campaña de desprestigio. Porque no todos pueden pensar igual, definitivamente, ¿no? O sea, tiene que haber, bueno, yo opino que esto, yo opino que el otro. Otros dirán, bueno, es que las cosas están muy mal y por eso opinan de esta forma. Pero así piensa el resto del público, el resto de los lectores, el resto de los mexicanos. Lo pongo sobre la mesa por eso. Hablemos de estadística, hablemos de periodismo y de estadística. Esta mañana le dábamos a conocer, me encantó que pudiéramos parejar con esto, ¿no? Pero desde muy temprano le dimos a conocer un estudio de parametría muy interesante que nos había compartido nuestro jefe de información, don Mario Toledo. Un estudio de parametría que destaca que si hoy se realizaran las elecciones para presidente, López Obrador obtendría 6 puntos más que en 2018. Y ahí le va, es que lo quiero cotejar con lo que le acabo de decir. Lo quiero poner sobre la mesa porque es muy interesante esto, de verdad.
Eh, digamos que estos columnistas, que estos periodistas, que estos articulistas representan la voz del pueblo. Y por eso están el 66.3% de ellos, así lo da a conocer, este 66.3% opinan muy mal sobre López Obrador. Pues no se está viendo en la realidad de los mexicanos. Los mexicanos hoy, el 60% de ellos votarían a favor de Andrés Manuel López Obrador. O sea, bueno, casi el 60%. La aprobación sería del 59%. Está al revés. Mientras el 66.3% de las opiniones son negativas en los periódicos y en los medios de comunicación, porque pues estos también representan los medios de comunicación, el 60% de los mexicanos estaría apoyando a López Obrador. ¿No le parece un poco extraño? ¿No le parece que es clara la tendencia? Se lo estamos dando con pruebas, y con datos. Esos son los datos. Y no es defensa de López Obrador, es esta intención de sin censura una y otra vez de defender la verdad. La verdad, porque en esos medios de comunicación, en ese 64.2% de sus contenidos que destinan a hablar sobre la cuarta transformación, el 66.3% es para hablar mierda y mentiras. Entonces hay que decir la verdad. Ahí están los dos estudios. 59% de mexicanos votarían por Andrés Manuel López Obrador hoy. Imagínese usted. 6 puntos más de los que votaron por él en 2018. ¿Cómo la ve? Ahí creo que no pueden, no podrán tener algún tipo de argumento, lo sacarán, no dirán, nuevo ataque contra la libertad de expresión del presidente López Obrador. Y él dice, no, pues es que a ver, ¿cómo va a haber? Él dice, ¿cómo va a haber ataques a la libertad de expresión? ¿Cómo no va a haber libertad de expresión si el 66.3% de los contenidos sobre la cuarta transformación son en contra mía? ¿Cómo no? O sea, ¿quién les ha reprimido que se expresen en su 66.3% así? Por cierto que el presidente dijo, bueno, no solamente se trata de los medios impresos, hay que hacer también el análisis con la radio, con la televisión. Y recordó que cuando alguien habla mal del presidente, cuando alguien habla mal de él, pues es entrevistado en todas partes, como está ocurriendo ahora con Jaime Cárdenas. Y le puso un madrazote a Televisa. Dice el presidente López Obrador que el canal de las estrellas, así lo puso, entre comillas, entrevistó en el horario estelar a Jaime Cárdenas como si fuera la gran nota. Y se burló también de Francisco Eli Ortiz, usted sabe, él es el director y fundador del Universal, porque bueno, pues son los que traen todo esto. Así de sencillo, ¿no? Por otra parte, Carlos Domínguez le mencionó algo muy importante, porque eso es lo que le digo aquí, señoras y señores. Nosotros, los periodistas, desde las redes sociales, los periodistas independientes, podemos hablar de una cosa y de otra. Y así como estamos defendiendo que en efecto existe una campaña en contra de López Obrador, lo podemos criticar. Y yo le quiero mandar una felicitación muy especial a Carlos Domínguez por esta cuestión que le hace al presidente. Esta es una verdadera pregunta. Esto es lo que tienen que preguntar los periodistas. Esto demuestra que somos el antipoder, que tenemos que cuestionar a la autoridad. Mire, escucha esta pregunta de Carlos, a quien por cierto aprecio yo muchísimo. Carlos Domínguez, su papá, usted lo sabe perfectamente, es uno de los periodistas asesinados en otros sexenios. Y seguimos exigiendo justicia por su papá, que también se llama Carlos Domínguez. Pero bueno, Carlos le dice al presidente López Obrador que le llama la atención que de estos periódicos que exhibe, estos 7 periódicos que exhiben La Mañanera, están en el top 20 de los medios que acaparan la lista de la publicidad oficial. ¿Qué pachó? ¿No? Y es una pregunta incómoda para el presidente. Así es. Oiga, señor presidente, estos medios que lo golpean, pues ustedes siguen permitiendo que los golpeen, si ustedes le siguen dando dinero en publicidad oficial. Creo que no llegó a eso Carlos Domínguez, pero yo le hubiera agregado a la pregunta o al planteamiento, consideramos los periodistas independientes que la publicidad oficial no debería de existir, que es un chayote disfrazado. El presidente le asegura que es otra cosa, que la publicidad gubernamental está desligada de la línea editorial y que por eso ellos pueden seguir hablando de lo que ellos quieran. Y en eso tiene razón.
Mire, el gobierno de México le sigue dando lana a estos periódicos en publicidad oficial y ellos le siguen, pues siguen madreando al presidente, ¿no? Entonces no basta, ya no está ligada a la línea editorial. Dice el presidente que no va a haber represalias para nadie, porque así lo están considerando en los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué fue lo que pasó con Nexos, señoras y señores? ¿Qué fue lo que pasó con Nexos? Bueno, pues Nexos dice que atacan de Héctor Aguilar Camine, atacan a la libertad de expresión y que están enfrentando a sus libertades y etcétera, cuando ellos incurren en contratos falsos, en irregularidades en contratos, imagínese usted, en corruptelas, y simplemente les quitan la publicidad oficial, no les cierran el changarro, no les cierran las voces, simplemente les quitan la publicidad oficial para ellos. Quitarles el chayote oficial, el chayote disfrazado, es censura. Son muy ruines. Muy ruines, señoras y señores, son muy ruines. Esa es la palabra, en definitiva. El presidente dice, bueno, a ver, lo que sí les puedo decir es que va a continuar este plan de austeridad. Esperemos que en todo caso ese plan de austeridad termine en acabar de una vez por todas con la publicidad oficial. Y miren, como si fuera la voz, hablando de medios de comunicación y nuestro actuar, ¿no? Como si fuera la vocera de Javier Corral, la reportera de Radio Fórmula, Sara Pablo, fue a defenderlo, defender al gobernador de Chihuahua a la mañanera. Yo estoy anonadado de lo que vi y escuché, ¿eh? Porque va a Sara Pablo y le dice al presidente, oiga, es que Javier Corral dice que lo están amedrentando, pero que él sí va a entregar el agua, ¿no? Así de para preguntarle a López Obrador, dice, el gobernador Javier Corral aquí y ante todos, quiero declarar como su vocera, bueno, nada más le faltó decir eso, que pues que sí va a entregar el agua, ¿no? Y le preguntó al presidente López Obrador, pues qué comunicación ha tenido con el gobernador. El presidente le respondió que ninguna, que no ha habido comunicación, que lo que ha habido son entrevistas que da Javier Corral. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo que Corral ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y de la Guardia Nacional. Asimismo, el director general, le comentaba yo esto desde hace rato, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, asegura que se reunió con Corral y que firmaron el acuerdo para el intercambio de agua, pero que 2 semanas después el gobernador Chan lo desconoció. El presidente dice que simplemente no quieren dar motivos para represalias, sobre todo porque hay elecciones en los Estados Unidos. Luego vinieron las preguntas sobre Luis María Aguilar. Le preguntaron al presidente que qué opinaba de esta propuesta que hace el ministro Luis María Aguilar para que se declare inconstitucional la consulta para juzgar a expresidentes. El presidente dijo, bueno, mire, cuando pasó esto yo simplemente cuestioné que quién había puesto a ese ministro presidente. Y empezaron los reporteros de la conferencia a gritonear, ¡Calderón! ¡Borolas! ¡Felipe Calderón! Así, ¿no? En la conferencia mañanera. Y el presidente, yo no sé eso, ya. Y se fue a la siguiente pregunta, ¿no? Lo que sí es que el presidente asegura, señoras y señores, que llevar a cabo una consulta no viola las garantías, sino todo lo contrario, y que vamos, es una consulta para que no le violen las garantías a los mexicanos. Ya no se utiliza el medio de garantías, eso sí lo quiero decir. En el derecho se utiliza el término derecho fundamental. Antes eran garantías las contenidas en nuestra Constitución, pero acuérdese que hubo esta reforma en 2010 que le da la prioridad en todo caso a eso, a los derechos fundamentales. Y ahora el término correcto es de derechos fundamentales, ya no se dice per se garantía. Vendría siendo un arcaísmo. Usted le puede seguir diciendo garantías. Somos libres de decirle como quiera. Die Gedanken sind frei, como dirá la canción himno de los periodistas. Los pensamientos son libres. Die Gedanken sind frei. Por cierto, reportaron esta mañana, esta canción fue interpretada por muchos periodistas, en alemán, ¿no? Pero fue interpretada por muchos periodistas después de la masacre en la revista Charlie Hebdo, allí en Francia, y reportan que esta mañana hubo apuñalamientos cerca de la revista Charlie Hebdo, cosa que estaremos pues documentando por ahí. Por supuesto que también hubo la parte de reforma. El presidente López Obrador cuestionó las preguntas precisamente de reforma y puso el periódico, muy interesante, luego de que le preguntaran del cheque de 2,000 millones de pesos que entregó la fiscalía
y que no ha podido aceptar el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Me han estado mandando mensajes en la producción, pero no les he entendido muy bien. Por aquí me dicen que tenemos a Rafita, si no me equivoco, o a Hans. ¿A quién tenemos, compañeros? Ah, pues